Shalom hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Estamos contentos y agradecidos de que sigan nuestro canal, donde nosotros exponemos con humildad la palabra de Yahweh, la mente de nuestro Padre Creador. Todos sabemos que Yahshua vino a la tierra y Él pues nos llevó al Padre, y tenemos la esperanza de que Él regresará y recibiremos vida eterna. Y eso no es suficiente, no es suficiente saberlo, sino saber qué más debemos hacer, y después a través de nosotros estudiar su palabra, recibir el mensaje, el alimento espiritual, vamos transformando nuestras mentes y preparándonos para esa boda, y aprendemos a hablar la palabra, a compartirla y a pensar como nuestro Padre piensa. Sabemos que una de las cosas importantes también es que tengamos el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad o Ruach HaKodesh. Y entonces el mismo Yahshua, cuando estuvo en la tierra, fue inmerso y recibió la Ruach, bajó sobre él como una paloma. Y sabemos que la Ruach estaba, hermanitos, con ellos, con los hermanos, pero la Ruach como que iba y estaba y los acompañaba, pero no habitaba en ellos hasta luego, un tiempo después. Ustedes saben que Yahshua en una ocasión le dijo a ellos, cuando les explicó nuevamente que él se tendría que ir porque iban a sacrificarlo y tenía que volver al Padre, y estaban tristes, él les dijo que no se entristecieran, y también les explicó que era necesario que él se fuera, porque si no se iba, no vendría la promesa del Espíritu de Santidad o Ruach HaKodesh, que es tan necesario, es necesario. Entonces, él le dijo, no se vayan de Jerusalén después que él murió y ascendió. ¿Se acuerdan? Quédense en Jerusalén para que reciban la promesa. Entonces, todos nosotros sabemos, esto lo conocemos todos. Bueno, la gente que estaba también en el cristianismo lo conocen como el Pentecostés. Y saben, hermanitos, que el Pentecostés pues viene de una palabra griega, pero sabemos que es Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta que Yahweh mandó que guardáramos desde el tiempo de Israel. Los apóstoles y Yahshua, como eran obedientes a Yahweh, al igual que nosotros, guardamos esta fiesta. Y Yahweh le dijo a ellos, quédense en Jerusalén. Yahshua no le dijo, la Ruach HaKodesh va a bajar en Shavuot, él no se lo dijo. Simplemente ellos eran obedientes y guardaban las fiestas. Pero ellos le dijo, quédense en Jerusalén, porque en Jerusalén era que iba a bajar. Ellos se quedaron en Jerusalén, ellos guardaron la fiesta, claro, ellos contaron las 7 semanas completas, como dice Yahweh que hagamos desde Pesaj, y estaban celebrando esto que la gente llama Pentecostés. Todos sabemos qué fue lo que sucedió, ¿verdad, hermanito? Que cuando llegó ese día estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de la Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas. Sabemos que esto ya lo hemos explicado. No era que ellos estaban hablando lenguas extrañas ni lenguas que no entendieran, porque más adelante había personas creyentes que estaban celebrando la fiesta también, de distintos lugares, no sé si se mencionan hasta 10 o 15 lugares distintos, y todos escuchaban que ellos hablaban en el propio idioma de ellos. Es que el milagro era que ellos podían escucharlo en su propio idioma, según la Ruach les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones, y por ahí seguimos leyendo, hermanitos, y sabemos que Shavuot o Pentecostés fue el día que la Ruach HaKodesh bajó, fueron inmersos en el fuego, porque por eso es que tenían como un fuego en la cabeza, y por eso Yohanan, ¿se acuerdan? El inmersor dijo que Yahshua los bautizaría, haría inmersión en el Espíritu a ellos, y en fuego, quería hacer una inmersión en fuego. Pues ya pues todos conocemos esto, hermanito, y eso es lo que estuvimos celebrando. Algunos lo celebran un día diferente, pero como estamos celebrando en estos días, unos lo hacen hoy, otros mañana, otros lo hicieron la semana pasada, pero lo que se celebra es Shavuot o Pentecostés, el día que la Ruach HaKodesh de Yahweh bajó por primera vez sobre los seguidores de Yahshua, que eran
judíos. Eran judíos y bajó por primera vez sobre ellos. Pero también queremos compartir, como ya todos sabemos, después de eso, sabemos que los judíos se le habían enseñado a ellos que los que no eran de sangre hebrea o sangre judía, que eran gentiles, eran animales y eran inmundos. No los trataban, no querían compartir con ellos y entendían que solamente a ellos se le había llevado el mensaje de salvación de Yahshua y solamente ellos habían recibido el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Pero sabemos que no fue así, porque fue así hasta ese momento. Pero Yahweh, pues ya sabemos que le dio una visión. Entonces, vamos a ver. También Yahweh, pues le dio una visión del lienzo que mucha gente malinterpreta a Pedro, donde decía mata y come, ¿se acuerdan? Y había animales inmundos, y pues se refería a los gentiles, porque al otro día Yahweh iba a hacer el milagro de que la Ruach HaKodesh también iba a bajar sobre ellos. ¿Verdad, hermanito? Entonces, eso lo encontramos, vamos a ver aquí, aunque ya ustedes lo pueden buscar allá, pero esto es Hechos 10. Ahí habla sobre todo eso, cuando él tuvo la visión, ¿verdad, hermanito? Del lienzo, y él no la entendía lo que estaba sucediendo. Por eso cuando le decían mata y come, él decía yo nunca he comido inmundo, ¿no, amados? Llegaron a la puerta llamando unos que estaban buscando a Pedro. ¿Por qué? Porque Cornelio estaba orando y se describe que Cornelio era un hombre creyente. No creía en Yahshua porque no lo conocía, pero creía en Yahweh y había sido añadido a Israel y practicaba los mandamientos y era romano, pero él guardaba los mandamientos de Yahweh y estaba en obediencia. Moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, la Rúa le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Fíjense, la Rúa está obrando ahí también. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, le dijo la misma Ruach HaKodesh de Yahweh, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, ya ustedes saben, fue entonces con ellos a donde Cornelio. Entonces dice que, vamos a ver, ellos le dijeron a Pedro que estaba Cornelio, que era un varón justo y temeroso de Yahweh. ¿Ven por qué se entiende que guardaba los mandamientos y se había unido? ¿Por qué? Porque era al pueblo de Israel y a las creencias de Yahweh. Era justo y temeroso de Yahweh y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Pues ha recibido instrucciones de un malaj, porque también sucedió, ya saben que cuando estaba Cornelio orando se le apareció un malaj. Miren cuán importante es todo esto. Esto no es así tan sencillo. Si Cornelio no hubiera sido un hombre temeroso de Yahweh y no hubiera guardado Torá y hubiera sido desobediente, no se le hubiera aparecido un malaj. Y le dijo eso, el malaj, ¿se acuerdan? Que fueran a buscar a Pedro. Bueno, entonces, Pedro fue a donde Cornelio. Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró, pero claro, Pedro no recibió esa adoración y le dijo, yo soy un hombre como tú. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. No solamente estaba Cornelio, sino que había muchos más creyentes que eran gentiles según la sangre, pero creían en el Elohim de Israel. Entonces pues el mismo Pedro le dijo a ellos, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ven, por eso le llamaban, por eso Yahweh representó en el lienzo, los representó a ellos con animales impuros. Pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo, ¿lo ven, hermanos? Por lo cual, al ser llamado, vine a replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí claramente no está diciendo que es que se puede comer de todos los animales, sino que Yahweh los representó a ellos como animales impuros. Entonces le está demostrando ahora, al bajar la Ruach HaKodesh sobre ellos, que ellos son también aceptados en el pueblo y son puros. Claro, a través de Yahshua, porque eso es lo que sucede aquí, ya ven. Entonces Cornelio le empieza a explicar a Pedro lo que estaba sucediendo, que él estaba orando y que se le presentó un malaj o ángel y que le dijo eso, que mandaran a buscar a Pedro. ¿Y qué sucedió? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Yahweh no hace acepción de personas. Ven nuevamente lo del lienzo,
sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? Guardar los mandamientos también. Yahweh envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Yahshua HaMashiach. Este es el amo de todos. Ahí entonces Pedro aprovecha, porque cuando bajó la Ruach HaKodesh sobre los judíos ya tenían la Torá y habían aceptado a Yahshua como el Mesías, y bajó la Ruach. Estos eran gentiles que habían aceptado al Elohim de Israel y la Torá, pero no tenían a Yahshua, no lo habían conocido. Entonces él comenzó a presentarle a Mashiach, aquí en hermanitos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de la inmersión que predicó Yohanan, cómo Yahweh ungió con la Ruach HaKodesh y con poder a Yahshua de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, y por ahí le sigue hablando de Yahshua, hermanito, porque ellos no lo conocían, y luego le dicen: nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo Yahshua en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Le está hablando del evangelio. A este levantó Yahweh el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Yahweh había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Yahweh ha puesto por juez de vivos y muertos. Yahshua es el que está juzgando, hermanito. Que dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué sucedió? Ellos, Cornelio y todos estos que ellos llamaban inmundos, pero habían aceptado el Elohim de Israel, mientras Pedro estaba hablando, ahí fue que cayó la Ruach HaKodesh y bajó sobre estos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque ellos eran de los que decían que la circuncisión es necesaria para la salvación, y solamente los judíos son circuncidados físicamente. Los romanos no. Ellos se quedaron atónitos al ver que también sobre estos estaba la Ruach HaKodesh, o el don de la Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas, igual que sucedió cuando bajó la Ruach HaKodesh a los judíos por primera vez en Pentecostés o en Shavuot, y que magnificaban a Yahweh. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean inmersos estos que han recibido la Ruach HaKodesh también como nosotros? Y mandó a que se hicieran la inmersión en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, pues esto es lo que queremos compartir. Pentecostés, que es Shavuot y se le conoce por Pentecostés, fue la primera vez que bajó la Ruach HaKodesh sobre los hermanos judíos, y eran hermanos nuestros porque eran seguidores de Yahshua. Luego Yahweh, como escogió a otros que no eran judíos, como estos romanos gentiles, que se llamaban gentiles y los consideraban inmundos, Yahweh utilizó el lienzo para que Pedro entendiera que no era que se podía comer de toda clase de animal y estaba haciendo los limpios y puros, que estaba haciendo limpios y puros a los gentiles. Y para probárselo a él, lo envió allá, y cuando él estaba allá, bajó la Ruach HaKodesh también, hermanitos, sobre ellos. Nosotros, igual, algunos tenemos sangre hebrea o judía, algunos de nosotros, pero eso no nos hace tampoco a nosotros merecedores de nada. Y los que no tienen sangre judía, que han sido descendientes de gentiles o de judíos mezclados, como sea, no importa para Yahweh. Todos podemos recibir la Ruach HaKodesh, todos podemos estar en santificación, santificarnos, y todos tenemos la oportunidad a través de Yahshua de recibir la salvación de la muerte segunda, de ser arrojados al lago de fuego y azufre, y de vivir por la eternidad con Yahshua en cuerpos magnificados como a él le sucedió. Así es que cuando pensemos en Shavuot, en Pentecostés, pensemos en esto, no solamente en que la Ruach HaKodesh bajó sobre judíos primero, sino que también sobre otros gentiles. Y claro, también la entrega de la Torah, como muchos también enseñan, porque es cierto, la entrega de la Torah se entiende que fue más o menos para un día como este, pero las dos cosas son importantes, amados, tanto la Torah como Yahshua, y aquí se muestra nuevamente, porque los que recibieron la Ruach HaKodesh de Yahweh primero, los judíos, tenían la Torah y tenían a Yahshua, y los gentiles que los recibieron después, en el caso de Cornelio, tenían a
al Elohim de Israel y la Torá, pero no tenían a Yahshua, y cuando aceptaron a Yahshua por la predicación de Pedro, bajó la Ruach HaKodesh sobre ellos y fueron inmersos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Aleluya, que ya voy a actuar de esa manera. Así es que pensemos y meditemos siempre en estas cosas, en la misericordia de Yahweh, que no nos merecemos nada, pero Él por su amor y misericordia envió a su Hijo y nos da la oportunidad, hermanitos, de que a través de Él podamos ser parte de su pueblo y recibir las mismas bendiciones y herencia, hermanitos, porque ya no somos esclavos, somos hijos, y los hijos somos los que heredamos. Y heredaremos las promesas que Él le dio a Israel también, porque somos parte de ese pueblo, somos las ramas injertadas. Así es que Yahweh los bendiga, los acompañe, los proteja. Denle me gusta o like a los videos, compartan los videos y suscríbanse al canal. Y hasta la próxima. Shalom.